Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlo. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe escribir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hoy tenemos un invitado que está estrenando su faceta de escritor, porque siempre ha sido un gran lector, que es el actor Jorge Enrique Abello, muy conocido por su papel protagónico en una de las telenovelas más emblemáticas y más importantes del mundo, Betty la Fea. Pero acá vamos a hablar, por supuesto, con él de algo que nos encanta a los dos, y es de los libros. Hola, Jorge Enrique, qué rico tenerte en Biblioteca Personal. No, el placer es mío. Me encanta poder acompañarte. Creo que teníamos pendiente esto hace mucho rato y pues nada, feliz de estar frente a ti. Por fin. Dispuesto a hablar de lo que más nos gusta, que son los libros. No, y creo que de verdad que compartimos un amor profundo por muchísimos autores, por las ideas. Hemos tenido una conversación casi que interminable en muchos espacios. Tienes una postura muy auténtica frente al mundo. Y quería empezar por tu infancia y cómo llegaste a los libros. Y creo que la historia siempre me ha impresionado mucho, y es que tú tenías dislexia, ¿no? Una cosa que se llamaba como agnosia en las palabras, y por eso empezaste a leer. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre eso? Agnosia visual tenía yo. Sí, mira, yo recuerdo que en primero de primaria, Vilma, mi profesora de primero, me enseñó a leer y es una persona que le tengo mucho cariño. Y además, hoy mis hijos están en el gimnasio moderno y pasan por el salón donde yo aprendí también a leer, cosa que me emociona mucho. Yo de la mano de Vilma. Y me costaba algo de trabajo, pero yo no sentía que fuera tan... Sé que me costó trabajo, pero yo no sentía eso porque tenía una gran emoción por leer. Y entonces me acuerdo que lo primero que pude leer completo fue un cómic, no sé si de Archie o de Tom y Jerry. Y cuando llegó mi papá a almorzar ese día a la casa, le dije, mira, lo terminé. Sin embargo, mi manera de leer y de escribir era muy deficiente porque cuando tienes agnosia visual, las líneas temporales como el abecedario, las matemáticas que van de atrás para adelante o de adelante para atrás, se pierden. Entonces, por ejemplo, mi hija Candelaria, la Candelaria Bello, que también tiene lo mismo, ha padecido lo mismo, decía, te voy a ver ayer, chiquita. Pero no solo un problema gramatical, era un tema de que las líneas de tiempo estaban perdidas. Y eso genera dismatemática y ortografía y hace difícil el aprendizaje. Entonces yo escribía con muchos errores de ortografía y tenía errores en las matemáticas que pese a que podía hacer las operaciones, no dan el resultado adecuado. Y eso generaba una enorme frustración. Y esa frustración, pues, en el caso de la literatura, pues me dolía mucho porque yo me acuerdo que yo iba mucho a la biblioteca primaria en el colegio y había muchas cosas que quería ver. Yo sí realmente quería, me llamaba mucho la atención los libros. Yo vivía rodeado de libros en la casa. Eras curioso. Siempre he sido muy curioso. Digamos, si tú quieres saber una característica mía es que soy curioso. Y soy muy curioso de todo, de las personas, de los espacios, del conocimiento, de cómo funcionan las cosas. Cada día soy más curioso de cómo funcionan las cosas, pero exploré mucho las personas, cómo funcionaban las personas. Como la muy psicología pequeño. detrás de los seres humanos. Sí, tengo una intuición enorme para saber dónde está lo que le duele a alguien o lo que lo hace reír y tocarlo como un botón rápidamente. Qué peligro de poder. Sí, es un peligro de poder peligrosísimo. Lo que me demoró mucho más tiempo, pues obviamente es en por qué. Sí, no es como un análisis estilo Guillermo de Ockham o Sherlock Holmes que te llevan a eso, sino lo mío es intuitivo. Sé dónde meter el dedo o la llaga o a la risa o al corazón y ya. Ya después el por qué están esas llagas o esas huellas o esas improntas en las personas donde yo puedo tocar emociones, pues ya depende de las relaciones y cómo se construyen. Pero sí era muy peligroso al principio porque la gente se sorprendía y a veces se molestaba. Y finalmente, pues nada, yo me iba y veía muchos libros
y veía mucho, siempre sacaba muchos libros de cine y veía los fotogramas y veía todas las cosas que estaban en los libros y averiguaba y miraba y leía, pero lo hacía mal, o mal no, mal su juicio moral, lo hacía de una manera distinta a mis demás compañeros que seguramente llegaban al sentido comunicativo correcto del libro. Yo llegaba a otros caminos, a otros lugares, leyendo mal. Pero así me fui formando como escritor porque además en ese lugar donde yo no lo podía habitar con buena gramática y buena ortografía, estaban cosas que me interesaban mucho porque me hacían huir del dolor, de la frustración. Y había aventuras maravillosas. Me acuerdo que muy pequeño conocí al Barón de Munchausen. Ah, que es como un James Bond, ¿no? El Barón de Munchausen es como una especie de James Bond en el sentido en que tiene una cantidad de artilugios y maquinarias Claro, para fue como el siglo salvarse. XVIII. Como exactamente. Sí, y era maravilloso el Barón de Munchausen, me encantaba leerlo. De pronto un día terminaba leyendo filosofía sin darme cuenta, pero porque encontraba algo ahí que había. Un día me encontraron leyendo Khalil Gibran en la biblioteca del colegio y yo estaba muy chiquito y me dijeron, es que no lo vas a entender, pero había algo ahí que me llevaba a eso. Después también descubrí mucho, porque la profesora de canto, cuando llovía, nos leía mucho Oscar Wilde. No. Entonces, el Príncipe Feliz era uno de los cuentos que me encantaba, el Ruiseñor de la Rosa, y me identificaba mucho con el fantasma de Canterville, porque cuando tú tienes una agnosia visual y no logras las cosas y estás un poco frustrado, no eres como los demás. Yo estaba en un colegio futbolero donde yo no tenía feeling con la bola, la tenía para jugar básquet, pero el básquet era de outsiders, ¿no? Y finalmente te sientes como un outsider. El fantasma de Canterville, que es el outsider por excelencia. Claro, y al pobre fantasma de Canterville que hace todo mal, que lo regañan por ser un pésimo fantasma, que va por la casa. Ese es uno de los Y no le creen, claro, porque no le creen. la sociedad de consumo gringa que lo que criticaba también Oscar Wilde, decía, no, pues si el fantasma te pone una mancha en el tapete de sangre, aquí yo tengo la mancha rápido que traje de Boston y no sé qué. Si las cadenas suenan, echémosle aceite para que dejen de chirriar. Y mataban todas las cosas de terror del fantasma. Y como el fantasma, y en contra de la sociedad pues gringa, pues yo no era práctico porque no podía hacerlo. Entonces, Oscar Wilde me encantaba. Después encontré a Stevenson a través de La Isla del Tesoro. Y todo el tema de los piratas y de un muchachito y buscando piratas, buscando un tesoro, yendo en contra de los piratas me fascinaba. Pero después llegué a Julio Verne porque me acuerdo que tú me estás haciendo recordar muchas cosas, pero me acuerdo que fue una Navidad, me llegó un capitán de 15 años, puede ser, de Julio Verne y de La Tierra a la Luna, Julio Verne, que eran absolutamente alucinantes. Entonces yo soñaba con eso y soñaba con ser un capitán de 15 años, que por los 15 años cuando yo tenía 8 pues eran muy grandes, pero yo decía, wow, yo quiero mandar un barco pirata cuando tenga 15 años, o pasar de grumete a almirante, que eran todas las historias divinas de esa época, pues me fascinaba. Entonces me empecé a relacionar muchísimo con toda esa literatura de aventura que después grande vi que Pérez Reverte defendía tanto, ¿no? Cuando escribió cosas como El Húsar o como esa historia de Napoleón divina, ¿cómo se llamaba? La sombra del águila, puede ser, no... bueno, me acuerdo cómo se llama, y El maestro de esgrima, donde defendía toda esa literatura de aventura, Emilio Salgari, todo eso me encantaba, y me llevaba a olvidarme de que yo era un alumno que no cumplía con los requerimientos porque mi ortografía no cumplía con lo que tenía que ser, y con las matemáticas, ¿no? Pero es curioso porque finalmente te pasó lo mismo que Churchill. Churchill es uno de los casos que a mí me parece la excelencia porque le fue súper mal en el colegio, nunca pasó a ninguna universidad y el man se dedicó a leer después de que el papá le dijo usted va a ser un fracasado toda la vida. Y no solamente fue uno de los políticos más importantes del siglo XX, sino que fue premio Nobel de Literatura y todo a través de los libros. Por un libro que además amo. De ¿Cuál? Él, que es La creación de las naciones anglosajonas, que es un libro que te cuenta toda la historia de Inglaterra y pues Churchill la cuenta de una manera espectacular. Pero no solo eso. La formación de los libros creo que la vives hoy en día, o sea, la estructura que te dieron solo los libros, creo que hoy la puedes sentir más que nunca, ¿o no? Sí, los libros me han acompañado toda la vida porque además
como los perritos. Los libros no te juzgan, los libros no quitan tu valor, no te invalidan, los libros no te hacen daño, los libros no te traicionan y los libros siempre te van a saludar amorosamente cuando llegas a casa. Total. Entonces, ¿qué te puedo decir? Los libros para mí han sido una compañía espectacular, sobre todo porque he podido hablar con personas que murieron hace 3.000 años, hace 2.000 años, hace 500, hace 200, y tener conversaciones que me inspiran muchísimo para vivir, que están en mi ADN, que están en mi ADN y en el tuyo y en el de todos nosotros, ¿no? No sé, han sido maravillosos. Nunca he sido más un lector como alguien alguna vez dijo, de literatura y pensamiento. Me gusta leer de todo, porque creo que la literatura del pensamiento lo encuentras en muchos lugares, como un artículo de Playboy, de esos buenísimos que habían antes, que cuando Playboy era buena revista. Sí, porque muchachos, no eran solamente pornografía, también había temas de literatura, de narrativa, de no ficción, autores maravillosos y también Sí. se componía por eso. Sí, y lo componía uno con Sí, lo bellas complementabas. fotos. Sí. Oye, No he dejado la costumbre. Siempre me ha llamado la atención como esa rara relación entre la actuación, tu formación de actuación y los libros, porque sí son muy complementarias. Entiendo que tenías un profesor que para ti fue muy importante, como Álvaro Corral. Yo tuve varios profesores muy importantes a los cuales tengo que dar las gracias. Primero a mi profesora Vilma, que quiero muchísimo, que me enseñó a leer. A mi profesora Elizabeth de quinto de primaria, que me leyó durante varios meses Corazón, del mundo de Amichis, ¿te acuerdas? Es una historia divina, sí, donde está en la mitad del libro la historia de los Apeninos de los Andes, que es lo que hoy conocemos como la historia de Marco, ¿te acuerdas? Que va a buscar a su mamá a América. Marco. Creo que no, esa no la he Era una leído. caricatura, Ajá. era un anime famosísimo en los 80s. Tengo un agradecimiento profundo por mi profesora Miriam Cuervo, que cuando estaba pasando de la primaria al bachillerato, leíamos a Eduardo Caballero Calderón y nos enseñaba a crear un diccionario de las palabras que no entendíamos. Tengo un agradecimiento enorme con mi profesor Alberto Gerardino, que hizo algo bellísimo por mí, y es que me enseñó a que mis ojos no se cansaran cuando leían, y me mostró a Michael End con Momo y la historia sin fin. Hagamos un doble clic en eso porque sí recuerdo que me lo habías contado y es que decía algo súper interesante y es que los ojos o que la lectura era como ejercitar un músculo. Es que es un músculo, los ojos son un músculo que tú tienes que ejercitar para poder aprender a que no se canse cuando lees. Y todo el mundo piensa que cuando está leyendo siente sueño porque se está aburriendo o algo. Hay dos cosas cuando tú sientes sueño y estás leyendo. Una es que seguramente leíste una palabra que no entiendes y que no buscaste cuál era y perdiste el hilo del sentido. Y eso se demuestra cuando bostezas, cuando empiezas a sentir un poco de cansancio porque tu cerebro se dejó de conectar con lo que estás leyendo. Por eso es importante leer con un diccionario y saber qué estás diciendo, qué te están diciendo. Y la otra es por el músculo, que hay que ejercitarlo. Entonces, yo te recomendaba, ¿te acuerdas? En una hoja con líneas, ¿sí? Llenar las líneas con marcador rojo y en los extremos de las líneas poner un punto negro en cada extremo y hacer con los ojos que fueran de Así un no lado hubiera al letras. otro. Así no hubiera letras, simplemente ir de un lado al otro, de una línea a la otra, hasta acabar la hoja y repetirlo durante 1 minuto cada día, después 2 minutos, después 3, después 5, después 10, sí, hasta que esa gimnasia te hace que tus ojos no se cansen cuando estás leyendo. Y eso me lo enseñó mi maestro Alberto Gerardino, que quiero muchísimo y lo recuerdo profundamente. Oye, ¿y lo hiciste y te sirvió? Total. No te puedo creer. Total. Después llegó, claro, mi maestro Álvaro Corral y con la Odisea. Y ahí pues ya, esto fue grandioso cuando me hizo leer la Odisea, porque entonces encontré uno de los libros más importantes de la historia. Y después el profesor Prieto, divino, murió hace unos años, también divino, porque él nos enseñó el túnel, ¿no? A Sábato. Y después llegó el maestro Jauregui, que nos enseñó filosofía. Y ya comenzamos con otras cosas y volvió el maestro Álvaro Corral y nos enseñó Parménides, y nos enseñó Aristóteles, y nos enseñó Platón, y nos enseñó apolíticos integrados con Eco, y después leímos El nombre de la rosa y El péndulo de Foucault, y después, bueno, fuimos a lugares impresionantes con él hasta que llegó Pompirio Iriarte, el gran poeta cuyo seudónimo es Ángel Marcel, que es uno de los mejores sonetistas que han existido en este país,
me enseñó Borges. Y de ahí en adelante Borges me enseñó Poe y me enseñó... ¿Cómo es ese verso que te White. fascina? Estar contigo. Estar contigo, no estar contigo es la medida de mi tiempo. No, ¿qué tal esa hermosura de verso? Sí, es una locura porque... Para que lo dediquen, muchachos. Además, Borges sí sabía que era el tiempo. Mm. Porque además uno de los primeros libros que leí Borges es la historia del tiempo. Oye, para ti entonces, digamos que tú tuviste a tus hermanos, porque en tu casa siempre hubo libros, tu hermana, tu hermano, en el colegio tenías esta tremenda biblioteca, estos grandes, digamos, maestros, pero ¿cuál ha sido el rol de las influencias en tu vida de los libros y tú qué has aprendido de esas influencias? ¿Qué hay que tener para ser un gran lector? ¿Qué hay que tener para ser un gran lector? Lo primero que tienes que tener es curiosidad. Ser una persona extremadamente curiosa. ¿Y eso se podrá alimentar o eso ya viene con el paquete? Eso viene con el chip, pero sí hay que estimular en los colegios, en las universidades, la curiosidad. Ujú. Fíjate que en los últimos 20 años los avances realmente de ciencia, en astrofísica y en muchos lugares no han avanzado, de la ciencia me refiero, no han avanzado tanto. ¿Por qué? Porque empezamos a dar por sentado lo que entendemos sobre el universo y sobre el mundo. Ya es así. Y perdimos la curiosidad. No, y ahora con ChatGPT, ahora sí, matanga. Pues peor porque ChatGPT es absolutamente limitado y está más alimentado por lo malo y por lo bueno. Y cuando se equivoca genera una alucinación, no genera conocimiento, porque el error sí genera conocimiento. Lo que más genera conocimiento en el mundo es el error, fallar, Claro. mi dislexia. Jorge, en el término, digamos, de la actuación, ¿cómo es ese vínculo entre la actuación, tu formación como actor y los libros? Yo creo que uno como actor o como artista tiene que hablar necesariamente en particular porque a ti te contratan o tú creas, porque tienes un point of view distinto al de los demás. Todos los seres humanos tenemos ese point of view distinto al de los demás. Claro, por supuesto. Pero no todos los seres humanos son capaces de crear un acto retórico, un acto de retórica aristotélica con respecto a lo que ven, piensan o construyen con respecto a su realidad. Y con eso me refiero a crear belleza. Te lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, el presidente Petro estaba defendiendo a su embajador en Filipinas, el que propuso, que fue el creador de Matarife. Y decía que realmente lo comparaba con Miller en la novela erótica. La diferencia entre uno y otro es la retórica. La posibilidad de crear belleza. Uno no crea belleza, crea algo distinto a belleza. Miller creó belleza. Esa es la sutil diferencia entre los point of view de un artista. Entonces, en lo particular, la curiosidad me permitió perder el pudor para sumergirme desde muy pequeño en un mundo que no existe. Y a ese mundo que no existe, darle realidad. ¡Qué extraño! Te acabo de decir, de un mundo que no existe, que se vuelve real. Es decir, lo intangible se vuelve tangible. Extraño. Ese mundo solo se ha podido robustecer a través de los libros. ¿Por qué? Porque no puedo vivir 1000 vidas, pero sí puedo leer 1000 libros. Y ahí empiezo a construir algo que me es fácil para mí hoy en día y que me ha tomado muchos años. Y es entender cómo se estructuran las historias desde el ser humano, desde el Corán hasta hoy. Jorge Enrique, fuiste protagonista de la telenovela más importante, tal vez de América Latina, y me atrevería a decir que del mundo. Cuando tú ves el auge, de todas formas, en los televidentes, en una historia visual narrada, y lo comparas, digamos, con tu experiencia como lector, ¿qué crees que le haga falta a los libros o a las personas para tener un mismo impacto desde las historias específicamente? ¿Por qué los libros no impactan tanto como las telenovelas? ¿O porque sientes que faltaría ahí para enriquecer esa visión? Bueno, lo que pasa es que Seamos críticos, los libros es sociología. Sí, los libros son una tecnología de avanzada que no ha podido ser superada por nada. ¿De acuerdo? Tú no necesitas energía para leer un libro. Puedes marcarlo y donde lo encuentras marcado no se te va a borrar ni se te va a perder. El libro contiene tus propias notas, es decir, es un palincesto de ti mismo. Contiene la imaginación de tu propia voz. Todos los personajes, lugares y circunstancias suceden a través de cómo tú lo decides como lector. Nada tiene esa tecnología.
Pero en el desarrollo tecnológico de la modernidad hay otras cosas que lo han reemplazado. Empezamos por el radio en la Segunda Guerra Mundial, después por la televisión en los 50s y por el auge del cine que fue subiendo y creciendo desde Meliá hasta nuestros días. Y hemos pensado que hay cosas como la era digital que pueden reemplazar al libro porque hemos confundido dos conceptos. El primero, pensar y computar. Son dos cosas distintas. El concepto de computar con el cual se asumió desde los 50s la forma de racionalizar algo por el hombre es totalmente distinto al concepto de pensar. Computar significa sumar y restar para crear información. Y eventualmente, por supuesto, conocimiento, pero es distinto. Pensar es un acto totalmente distinto a sumar y restar, porque tiene un intangible y un misterio sobre la conciencia que todavía no entendemos, y porque por serendipia llegamos a lugares que no teníamos que llegar, es decir, descubrimos América buscando las Indias. Y porque las personas han confundido la información con el conocimiento. Entonces, creen que si reciben una respuesta en micronésimas de segundo a un deseo o una necesidad, obtuvieron conocimiento, simplemente obtuvieron información. El conocimiento es un acto que requiere proceso, sí, requiere tiempo, requiere paciencia y requiere error. Y por otro lado, el conocimiento es un acto de madurez de tu parte. De madurez. Claro, tú cuando aprendes algo, ya eres otro. Si te transformaste, maduraste. Uh-huh. En cambio, la información la olvidas. El conocimiento es memoria. La información es el olvido. Entonces, hemos confundido eso y por eso todos tenemos teléfonos celulares hoy en día y computadores con los cuales creemos que estamos manejando el conocimiento y simplemente estamos manejando información que en realidad, al final del día, en temas algorítmicos nos está manejando a nosotros. Es verdad. Y en cambio el conocimiento es la forma para que tú seas libre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te da una oportunidad para pensar. ¿Cuándo piensas? Cuando la voz tuya es la voz que recrea los personajes de Ana Karenina. Cuando tu voz es la que recrea la Rusia de esa época. Cuando tu olfato es que puede oler un arenque y un vodka en los primeros capítulos de Ana. Cuando te das cuenta con lo que le duele a ella, cuando sabes que es la exclusión de una sociedad, cuando ves cómo el protagonista de Ana Karenina quiere hacer algo imposible en el campo ruso, que es unirlos a todos en una cooperativa y no puede. Cuando el desamor lo lleva a lo más triste de su humanidad. En fin, eso no lo encuentras en la información. Entonces, el libro se convierte otra vez en la punta de lanza de la tecnología y lo que creemos una herramienta tecnológica apenas nos dice dónde estamos parados físicamente, pero no existencialmente. Claro, pero igual el libro sí necesita o requiere un esfuerzo, como dices tú, intelectual, que implica conocimiento y que requiere un esfuerzo un poco adicional a otros Pero formatos. ese es el esfuerzo que requiere todo ser humano para crecer. No, de acuerdo. Porque si no, no vas a crecer, vas a estar en una zona de confort y la zona de confort es lo más parecido al limbo. Ahora, ¿qué se necesita hoy en día? Yo creo que hablar un lenguaje común para nuestro tiempo. Te lo voy a decir de esta manera. Esto fue una discusión que yo tuve con Andrés López, el comediante, al cual quiero profundamente. Y una vez mostrándole textos que estábamos haciendo para algo, me dice, vea Jorgito, es sencillo. Shakespeare ya habló para su época. Y si te pones a pensar, el inglés de la época de Shakespeare era precario hasta que Shakespeare inventó 3000 palabras para que ese lenguaje tuviera un camino real, robusto y bello para expresar el mundo. Cervantes le pasó lo mismo con el español. ¿Y qué hizo? Recuperar de aquí y allá 10.000 palabras para enriquecer el español. Ok. Borges, Rimbaud, Poe, Chesterton, todos los grandes han hablado para su época. ¿Y sabes qué? Ya no podemos escribir como ellos. ¿Por qué? Porque los seres humanos que los leían están muertos. Los seres humanos que vieron caer el velo del romanticismo a través de Joseph Conrad y ver el gran éxodo y el gran apocalipsis que estaba generando Leopoldo II en el Congo, ¿sí? Ya murieron. Tenemos que poner los pies sobre la tierra y escribir para quienes hoy
tienen un lenguaje en el cual nos puedan entender, como los otros lo hicieron, los otros escritores lo hicieron en el pasado. Ahora, por supuesto, tú puedes hacer todo tipo de novelas, las que tú quieras, pero yo no creo que, por ejemplo, Cien años de soledad lo puedas escribir ahorita. García Márquez lo escribió en su momento para su momento, y por eso se construyó algo tan glorioso como lo que es hoy, y por eso perdura. Acabas de abrir un debate. Acaba de salir en Netflix Sí, la propuesta visual de Cien años de soledad. A mí me parece un reto titánico, complejo, tratar de llevar un libro inmensamente rico, una dimensión que Vargas Llosa, lo estudió profundamente, escribió un libro que se llama Historia de un deicidio, que es el estudio profundo de 100 años, en el que muestra cómo se creó el universo y el mundo en una sola novela. Tú que conoces también los temas de televisión, de cine, los elementos, las diferentes herramientas, ¿qué podrías decirnos de esta nueva apuesta y cuáles podrían ser los retos desde tu punto de vista? mira, lo que pasa es que eso tiene bastantes aristas. Yo no soy muy Vargas Llosista, aunque debo reconocer que hay un par de cosas de Vargas Llosa que me gustan mucho y que en las cuales coincido. Un ensayo y un libro, básicamente, pero sí. ¿Por antipolítico o qué? No, no. ¿Te cae mal como personaje No, público? tampoco, cero. No, simplemente no me toca, no. Pero no. me vas a decir que La ciudad y los perros no es un libro fantástico. Ese libro. Y el ensayo sobre la cultura del entretenimiento es realmente algo para que hay que leer y pensar. Ajá. Maravilloso. Sin embargo, mira, aquí hay varias aristas. Primero que todo, yo sé que hicieron un esfuerzo muy grande para estudiar hasta los temas botánicos de cómo estaba construido, de qué vegetación había en Macondo, la luz, el vestuario, la arquitectura. Sé que trabajaron muchísimo en el tema de guiones durante muchísimo tiempo y que cambiaron mucho de guionistas para poder llegar allá. Sé que hubo varias corrientes en torno, o dos corrientes en torno a cómo ver la dirección, ¿no? Desde los actores naturales hasta los actores profesionales para poder interpretar los personajes. Sé que hubo una enorme discusión, y que esa discusión trajo al país grandes beneficios económicos a través de todo el service que se hizo con respecto a 100 años de soledad, todo el trabajo que trajo, todos los dólares que trajo para el país, y eso me parece supremamente importante y valioso, porque cuando tú te enfrentas a un reto tan difícil y lo logras, pues tienes realmente necesariamente que ser alguien muy tesudo, y eso te convierte en alguien definitivamente importante, porque eso construye dentro de nuestra industria. Yo siento que Cien años de soledad es un libro que está construido a través de metáforas literarias. Y esas metáforas literarias son difíciles de llevar a la acción. ¿Y por qué digo a la acción? Porque es que el lenguaje cinematográfico está determinado por la acción-movimiento. Y entonces, lo que es para ti no es para mí. Es una metáfora. En ese libro que te mencioné ahora, que fue el primer libro de Borges, que se llama La historia del tiempo, que empieza describiendo cuáles son las primeras metáforas que eran los Kenningars de los nórdicos. ¿Sí? Un Kenningar, por ejemplo, y su espada era como un trueno. Sí, divino. La espada como un trueno es diferente para ti, para mí o para un vikingo. Aunque pareciera que semejan lo mismo, pero no lo es, porque para el conquistado ese trueno va a ser doloroso, para el que conquista va a ser el poder de Odín. ¿Sí me entiendes? Son cosas distintas. Sí, dicen como que cuando uno escribe una rosa en la literatura es la rosa que uno se imagina y cuando la pasa al cine es la que el productor encontró. Claro. Borges lo decía cuando decía, tú estás realmente, cuando ves una rosa, cuando dices la palabra rosa, es distinto a cuando ves una rosa. Cuando yo veo una rosa solo veo un lado de la rosa, pero cuando digo la palabra rosa, estoy hablando de los pistilos, de los pétalos, del tallo, de las hojas, de las espinas, de las raíces, de la tierra, de su aroma y de lo que significa para cada cultura, de cómo se mueve. Pues no es una rosa lo mismo sobre un ataúd que a una mujer virgen. Regalar una rosa no es lo mismo una celebración en una cena que una rosa negra entregada. Entonces, es decir,
la metáfora es muy difícil de traducir. Entonces, cuando tú la traduces, cuando pretendes traducir la metáfora de manera literal, es posible que estés yendo en contravía de lo que esa metáfora poética, esa metáfora literaria estaba tratando de construir. Las metáforas todas son poéticas. Estaba tratando de construir. Y ahí yo pues siento que eso genera una decisión que tuvieron que tomar los productores y los guionistas y los directores para contar esa historia. Y es un point of view del cual yo personalmente pues no hubiera partido, porque ese point of view lo que hace es que haya una adaptación del libro donde lo metafórico se puede volver literal. Y ese era el miedo de García Márquez, te quiero contar. No, por supuesto. Y creo que muchos lectores también como que se amarran a la idea de, no, es que el José Arcadio que tengo en mi cabeza, o la Por eso te Remedios que digo. tengo en mi cabeza, o la Úrsula que tengo en mi cabeza, no quiero que se contamine por una versión visual que me impone de pronto la interpretación, ¿no? Porque uno yo, por ejemplo, digo, pucha, yo nunca me hubiera imaginado a José Arcadio así, ni a Úrsula así. Pero esa es la gran pelea entre la literatura y el cine. Esa es la gran pelea de la literatura y el cine. Mira, cuando Jacques Jackson no hizo El nombre de la rosa, sí, Humberto Eco fue a visitarlo al set. No sé, creo que era en Italia. Y habían en una vieja abadía reconstruido la abadía El nombre de la rosa. Y cuando entró, pues John Jackson no le mostró todo, y no, le presentó a Sean Connery y todo, y mira, aquí está Atzo de Mel, que aquí está Guillermo de Baskerville, y todo eso, y aquí estamos haciendo el scriptorium, y aquí estamos haciendo la biblioteca, y aquí el solarium y todo. ¿Y qué te parece? Y nada, pues la respuesta de Eco fue clarísima. Me parece que tu película es tu película y mi libro es mi libro. Y finalmente, si tú lo ves, John Jackson nunca pudo alimentar El nombre de la rosa con el verdadero fondo que era Cristo ríe o no ríe, que es finalmente el tema del conocimiento a través de la divinidad. Eso no lo pudo tratar porque es un problema filosófico complejo, ¿sí? ¿Y qué le tocó? Le tocó jugar al sabueso de los Baskerville como Sherlock Holmes y tener una bella historia policíaca Claro. con un fondo misterioso, metafísico detrás. Pero no logró ir más allá de eso. ¿Por qué? Porque son lenguajes que tienen limitantes. Ahora, intentarlo es de valientes y hacer lo que hicieron nuestros productores es un acto de valor enorme. Total. Ahora, Te voy a decir una cosa. Criticar ese acto de valor enorme cuando trae tantos beneficios al país es fácil. Yo prefiero, y por eso he escogido el oficio que escogí, estar detrás y hacerlo. por supuesto. Aunque bueno, también hay muchas películas que superan al libro, ¿no? El caso, Dame por una. ejemplo, de El Padrino. Y muchísimas otras películas que uno nunca se imaginaría que son Pero libros. ¿por qué El Todas las de Padrino? Kubrick, ¿Por qué El Padrino? porque me parece fantástica. En su estructura, en sus pero narrativas, en porque sus Mario Puzo protagonistas. hizo trampa ahí. Ah, porque hizo trampa, cuéntame. Mario Puzo no sabía escribir. Es que Mario Puzo fue el que escribió el guión Ajá. del Padrino. Y él no sabía escribir guiones. Entonces trasladó su libro al guión de la manera como él le pareció correcto. Sí, y poco a poco fue aprendiendo a escribir guiones con Coppola. Interesante. Entonces estás dando un ejemplo que no está entre los ejemplos. Maldita sea. Entonces, ¿tú crees que no hay ninguna película que sea mejor que el libro? Sí, te voy a dar varios ejemplos. Alfred Hitchcock tenía, fíjate que hoy Alfred Hitchcock en muchas de las escuelas de cine en Norteamérica está vetado porque dicen que pertenecía al patriarcado y porque era misógino. Extrañamente, Alfred Hitchcock trabajaba solo rodeado por mujeres. Su asistente de dirección, que era un monstruo. Su esposa, que era la que seleccionaba con él las historias. Su hija, que además era actriz, la puedes ver trabajando junto a su papá en Lady Vanished, creo. Sí. Y muchas directoras asistentes y guionistas que trabajaron con él. Y todas ellas escogían los libros que iban a adaptar. Y todos eran malas historias, todos eran malos libros. Entonces ahí, esos malos libros eran perfectos para hacer buenas películas. ¿Por qué? Porque no eran poéticos, porque no recurrían a la metáfora literaria. Oye, pero hay una cosa interesante de Hitchcock y es que era un gran lector de Poe. Y de malos libros. No, también, pero digamos que cogió, pero sí aprendió de buenos libros, como casi toda la obra de Poe, esa versión de
el terror, lo que significaba el suspenso. O sea, uno de los grandes devotos de Edgar Allan Poe, y hay un episodio especial sobre ese vínculo, fue Hitchcock. Entonces escogíamos los libros para hacer sus películas, pero las herramientas de aprendizaje del terror sí las aprendía a los grandes. Hitchcock fue un tipo que supo descubrir qué se escondía en la estructura de un thriller. Él se dio cuenta que es un tema de conocimiento. Devolvámonos, es un tema de información. ¿Quién conoce la información precisa de lo que está pasando? Y lo dividió en dos, o los protagonistas o el espectador. Cuando el espectador sabe algo que está pasando, no lo saben los protagonistas. Por ejemplo, estamos tú y yo hablando y tenemos un maletín debajo de la mesa que tiene una bomba con un tic-tac. Y va a explotar cuando llegue a las 7:30 de la noche. ¿Verdad? Y nuestra reunión va hasta las 8. Tú y yo, como protagonistas de la historia, no lo sabemos. El espectador sí está sufriendo. Eso lo identificó rápidamente Hitchcock. Y ahí nace el famoso suspense. Y el otro lado es cuando los protagonistas, tú y yo, tenemos un conocimiento de algo que va a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, que la bomba no va a explotar, porque su mecanismo es simplemente una ficción para asustarnos. Y el espectador no lo sabe. Entonces el espectador va a estar aterrado porque va a explotar la bomba. ¿Ves? Ahí Alfred Hitchcock le da una vuelta al thriller, al terror de Poe, al terror victoriano de Poe, que además Poe era un gran lector que tenía un conocimiento enorme en la literatura y además era intertextual completamente, ¿sí? Y lo pone al servicio del cine a través del suspense. Pero ¿qué sucede? El thriller siempre remite a lo psicológico y siempre remite a la acción. El thriller no es muy poético. Fíjate que, ¿quiénes fueron los que dieron a conocer a Poe en Europa? Los malditos, los poetas malditos. Fueron los que lo dieron a conocer. ¿Y quiénes eran ellos? No eran solo borrachos de absenta. Eran grandes intelectuales, en su mayoría, no todos, por supuesto. Y se dieron cuenta del poder que había detrás de este hombre. ¿Por qué? Porque sabían de literatura. Y ser malditos fue una decisión intelectual, además. Y lo trataron de hacer, escribiendo cuentos y poemas donde escarbaban ese lado nauseabundo del ser humano. ¿Sí? No, pero no pudieron crear terror. De pronto rechazo, de pronto otras cosas. Impresión, pero no terror, porque el terror requiere una acción del que va a pasar, donde tú no sabes lo que va a pasar o no lo sabe el espectador. Tú como protagonista, por supuesto. Hablando de todos estos temas del dolor, ahorita que estábamos hablando de tu libro La Despedida, que tratas o que trabajas el tema del duelo, particularmente cuando a un gran amigo tuyo se le muere su pareja, cuando a Raúl Ocampo se le muere su pareja, me decías que una de las cosas que más te había impresionado es que lo que más le enseña a un actor sobre su oficio es la vida. Cuando ya has pasado por el éxito, por el dolor, por las quiebras, por los momentos difíciles, y quería preguntarte cómo los libros, en esta gran carrera que has tenido con altibajos como cualquier ser humano, te han acompañado en esos momentos difíciles. Ah, no. Grandes amigos. Te lo voy a preguntar a ti como lector y vas a ver que vamos a coincidir en algunos. Dime, a veces no has necesitado un consejo sobre un tema profundo. Profundo es que es determinante en tu vida, de vida o muerte. Y no has acudido a Montaigne. ¿Me equivoco? No, Montaigne es un gran filósofo de la vida. Un gran filósofo de la vida. Entonces, claro, yo he habido momentos en que no he sabido cómo entender lo que está sucediendo, porque para entenderlo tiene que pasar tiempo y a través del tiempo tengo que recopilar y recabar en el tiempo para poder saber qué pasó. Entonces me toca acudir a Montaigne para ver qué reacción debo tomar frente a lo que está sucediendo. En el amor tú solo lo lees cuando pierdes en el amor, cuando te duele el amor. ¿Qué lees cuando te duele el amor? ¿Qué leía? Porque el amor a mí ya no me duele. Afortunado. Sí, yo soy muy afortunado. No me duele porque amo. Y porque aprendí a amar y porque amo a una persona que me ama. Pero antes de eso, me rompí muchas veces en cuanto a eso. ¿Te enamoraste mucho? Sí, muy enamoradizo, pero no era enamoradizo porque fuera un Don Juan o me gustaran excesivamente las mujeres. Me gustan mucho las mujeres, por supuesto. Pero esa no era la razón. La razón
era porque no era capaz de construir la romantización de mí mismo enamorándome. Desarrolla esa idea. Como en la despedida. El amor en la vida se trata de romper y de separarte, de soltar al que has nacido para poder ser el que serás. Y eso tiene que ver, lo que acabo de decir, además con la simultaneidad del tiempo. Acuérdate que el tiempo es simultáneo, pero nosotros lo ordenamos para poder vivir. Tiene que ver con lo que estamos siendo, que fuimos y seremos. Pero si tú decides romantizar un momento de tu vida y perpetuarlo, te quedas en el yo soy. Y no hay nada más grave que el yo soy. Como desde el ego. Es que el ego es el yo soy, el imperturbable, el que no puedes tocar, el innombrable. Porque olvida que tu alma, y la mía y la de todos, es un devenir, un estoy siendo, un voy siendo, yo estoy siendo, yo me estoy transformando, yo estoy cambiando. Oye, Jorge, y en momentos de mucho dolor, ¿qué has leído? He leído el libro tibetano de la vida y la muerte. Es un libro que me ha acompañado mucho, que he leído en momentos de mucho dolor, Y que es muy difícil de leer. que es muy difícil de leer. Vale la pena recordarles por acá, no vaya a ser que lleguen a él sanos y no sepan que es difícil de leer, porque lo es. Pero es un libro que me ha reconciliado con mi parte espiritual, porque a ti lo que te duele es el que quieres perpetuar. Y la parte espiritual es el ir siendo. ¿Sí? Tú crees que todo parece como la materia, como un edificio que construyes y pasa generaciones y sigue construido. Y no. Así no es. Me ha acompañado la Biblia. La Biblia, eso no me lo esperaba. Oh, la Biblia es maravillosa. Fue el primer libro. De ahí salen todos los libros. No nos equivoquemos. De la Biblia, es que la Biblia fue lo primero que se escribió con el Corán y de ahí sale todo. Todos los libros. Entonces, claro, la Biblia tiene historias. Mira, si tú quieres entender el dolor, tienes que leerte el libro de Job. Y si quieres entender la ley que no puedes entender de la naturaleza y del hombre y de las relaciones, tienes que leer Romanos. Porque la vida tiene un enorme misterio mientras lo vas aprendiendo. Y bueno, seguirá conservando ese misterio. En Romanos está. Increíblemente. Increíblemente. Si quieres conocer el amor, el Eclesiastés. La Biblia es súper profunda. Lo que pasa es que como nos catequizaron y nos hicieron odiar la religión a través de la catequesis, y como la iglesia como estamento ha cometido errores humanos porque está constituida por humanos, por seres humanos, en un mundo dual, pues la gente se ha equivocado porque ha pretendido tener fe en la iglesia en vez de tener fe en Dios, y ha perdido la fe por los errores de los hombres que constituyen la iglesia y por aquellos que nos trataron de enseñar las Sagradas Escrituras y la fe como una catequesis, que es, pues que eso no va, no es inexplicable. Pero la Biblia, claro que me ha ayudado muchísimo. Pero eso no quiere decir que no haya leído en momentos difíciles a Pedro Salinas, o que no haya leído... Me muero. Claro. O que no haya leído el que siempre me acompaña, es el peruano. Tú no tienes Marías que se van. ¿De quién es ese verso? Vallejo. O Huidobro. Vicente Vicente Huidobro. Vicente Huidobro es lo más grande que Uf, se ha es que se ha maravilloso. hecho, sí. Altazor de Vicente Huidobro es algo impresionante. Sí, ese es un poema que vale la pena leer y No, conocer, es una maravilla. no existe nada más grande. O Blanco de Octavio Paz, claro que me acompañaba O Blanco de Octavio Paz. Wow, no conocía tu lado poético, qué espectacular. Claro que Pensé que sí. solo nos quedábamos con Borges, pero me gusta también que tengamos esa No. revelación emocional. Total. Oye, siempre he querido preguntarte esto. A mí me impresiona mucho, claro, tú por ser actor y que tienes un personaje como tan impresionante como fue Armando Mendoza y que la gente suele confundir la persona real con la persona ficticia. Siempre me he preguntado cómo entiendes tú ese vínculo entre la ficción, que la vives tú todos los días, y la literatura, ¿no? Porque es impresionante que la gente confunda eso, pero uno dice, bueno, si yo leo y también confundo la realidad con la ficción, ¿cómo no va a pasar también con vidas reales como la tuya? Lo que pasa es que cuando tú sales en televisión a través de un personaje, creas una representación de ese personaje para el espectador. Y tu labor es hacer que esa representación sea real para el espectador. Mal haría yo en decirle que no es real. Entonces, cuando logras que eso se logra de una manera muy difícil,
en la carrera de un actor, que eso se vuelva un clásico, pues no tienes nada más que aceptar que te verán como la representación de la historia que hiciste. Sin embargo, Pero tiene implicaciones. sí, a veces me molestan y otras veces no, pero aunque me molesten tengo que aceptarlo, porque yo no soy él. No tengo nada que ver con él. Claro. Pero agradezco profundamente que lo crean. Total. También ha traído muchas cosas. Recomiéndanos un libro. Y con eso cerramos. ¿De qué? ¿De qué lo quieres? La historia que más te haya conmovido hasta las lágrimas. Tengo un problema, es que yo no soy muy llorón. Maldita sea. Bueno, que te haya conmovido de una manera inolvidable. Puede ser un poema. Claro. Es un poema de Rubén Darío. Los hechos de San Francisco y el lobo. Es posible que me esté equivocando en el título, que no sea exacto en el título, por favor discúlpenme, pero ese poema es un poema con el cual me veo absolutamente identificado y cada vez que lo leo me conmueve profundamente. ¿Por qué son importantes los libros, Jorge? Los libros son el ADN social de un pueblo. Si tú no conoces tu cadena de ADN, no sabes qué enfermedades potenciales tendrás, no sabes de dónde estás viniendo ni para dónde vas, y no vas a tener la posibilidad de reconocer qué te hace bien y qué te hace mal. Hermosa respuesta. Tú tienes una gran biblioteca en tu casa. ¿Qué hay en tu biblioteca? Mi biblioteca es de todo. Porque Omnívoro, Claro que soy omnívoro. poliamoroso, me encanta. Las bibliotecas tienen que tener de todo, porque las bibliotecas, los curiosos, nos aburrimos fácilmente. Entonces yo tengo libros para reírme, libros para pensar, libros absolutamente ligeros para no pensar. Tengo libros para conmoverme, tengo libros para conmover, tengo libros para aprender, tengo libros de conocimiento profundo. Hay teología, epistemología, hay ontología, hay antropología, hay sociología, hay historia, hay matemáticas que me cuestan trabajo pero me fascinan. Hay física, hay astronomía, hay astrofísica, hay astrología, hay magia. ¿Y todos leen en tu casa? Sí, Espectacular. sí. Hay Tintín, hay Mafalda, hay cómics. No pueden faltar para los niños Sí. y para los adultos, por Sí, supuesto. están todas las portadas de la Playboy también. Ah, Hay de todo, hay libros. ¿Para qué? Para que entiendas que cuando tú vas a una biblioteca o cuando tú construyes una biblioteca, no todos los libros tienen que estar leídos porque tienes que escoger uno que no hayas leído y tienes que escoger uno para el hambre que tengas ese día. total. Estamos en uno de nuestros sitios favoritos, tanto tuyo como mío, que es la librería La Tornamesa. Oh, sí, Tú acá vienes con tus perros adoptados, con tu familia. Sí. Es uno de tus sitios imperdibles. ¿Por qué una librería es importante para un ciudadano? Bueno, primero quiero enviarle un saludo muy especial, Camilo de Mendoza, gran amigo y gran además, gran valiente. Yo conozco el negocio de los libros, porque yo también he tenido librería, ¿Qué va? La Madriguera del Conejo. Ah, wow. Sí, y como dice el maese Hoyos, con un estornudo tú acabas una librería, porque el margen es muy pequeño. Y Camilo ha sabido hacer de esto un negocio. Yo me refiero a un negocio, un buen negocio, porque los buenos negocios son para ambos lados. Y ha construido lugares donde podemos habitar el conocimiento, los libros, el entretenimiento, la diversión, la poesía, lo que tú quieras. Y es algo muy valiente. ¿Y por qué es importante? Porque es el único lugar donde lo que compres te hará soñar. Y solo puedes cambiar tu realidad y la sociedad en la que vives soñando. Hubo algo que nos dijeron y es que los soñadores, bueno, te lo voy a poner como lo dijo Nietzsche. Nietzsche hacía una clasificación en la Gaia Ciencia sobre el hombre práctico y el hombre soñador. ¿Sí? Entonces el hombre práctico le dice al soñador de que te sirve un poema si entonces no tiene valor de uso. Y Nietzsche decía, ese hombre práctico es ordinario, porque no ha entendido que un libro o un poema no tienen valor de uso. Los sueños no tienen valor de uso. Por eso son intangibles. Y al ser intangibles y al no poderles poner valor, son los más transformadores. Y te dejo con esta. Lo intangible produjo la materia
y la materia empezó a producir, a crear ideas que son intangibles. Qué hermosura. Qué extraño, ¿eh? Bueno, no, con esa belleza cerramos. Muchas gracias, Jorge, por estar acá y esperamos que repitas. Claro, yo feliz. Siempre que me inviten a hablar de libros, yo voy a ir a donde me lleven. Muchas gracias. A ti. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.